Para nosotros hacer la presentación del siguiente libro, Se soltaron los caballos, y para lo cual les voy a presentar a nuestros asistentes al podio. Se encuentra con nosotros Rolando Rosas Galicia, quien es originario de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México. Desde 1980 reside en Texcoco. Egresó de la Escuela Normal Superior de México. Entre sus reconocimientos se encuentra el Premio Nacional de Poesía Ciudad de la Paz en 1986, Premio Nacional de Poesía Hugo Gutiérrez Vega, 1992, Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, 1998. En 2003 recibió el Premio Nacional de Fomento a la Lectura desde 2018. Es profesor emérito en la Universidad Autónoma Chapingo. Primer Premio de Poesía Iberoamericana CONECH Arte y Cultura 2023. Ha publicado los siguientes libros de poemas: En alguna parte, Ojos del Mundo, Libertad Sumaria, 1980, Carajo Quebrantahuesos, El Porvenir, Herida Cerrada, Morder el Polvo, Nahuales, Vagar entre sombras, El ruido de la infancia, Caballo Viejo y otros poemas, Quebrantahuesos y otros poemas, Hoja por hoja, Mester de soltería, Cofradía de Coyotes 2022, Un jardín para Florencia, El aro de los días, El viejo del agua, además del libro de relatos Pájaro en mano. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. También se encuentra con nosotros Eduardo Villegas Guevara, quien estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la maestría en teatro y artes escénicas en la UNIR. Ha recibido, entre otras distinciones, el Premio de Testimonio 1987, convocado por el INBA y el Gobierno del Estado de Chihuahua, y el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 1990. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura de las Artes dentro del programa Jóvenes Creadores y del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México. En la categoría Creadores con Trayectoria durante 2007 disfrutó la beca de programas de residencias artísticas que otorgan el FONCA y el Ministerio de Cultura de Colombia. Ha publicado varias obras de teatro, trilogía melodramática, El complot asesino, La fiesta de los dulces mexiquenses, así como el manual de técnica teatral, Caras y gestos, teatros para adolescentes. El despertar de los 7 magníficos, también obtuvo el premio Oscar Liera, preparativos de viaje, y obtuvo el premio de la revista Punto Partida UNAM. Vamos a recibirlo también con un fuerte aplauso, por favor. Se encuentra con nosotros Miguel Ángel Menchaca, quien nació en Fresnillo, Zacatecas, el 26 de abril de 1950. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas y la maestría en Literatura Iberoamericana en la Facultad de la UNAM. Ha sido docente del Colegio de Bachilleres, la UAM, la UIA y profesor investigador de tiempo completo en la UASH. Colaborador de Cantera Verde, El Baúl, Laberinto, la revista del Colegio de Bachilleres, revista Universidad de México y Utopía. Ha publicado diversos libros de ensayo, así como varias antologías y compilaciones literarias. Su producción literaria sale en el cuento, género, donde tiene varios títulos muy reconocidos a nivel nacional, tales como Ansiedad que persigue, Mujeres abordando taxi, 12 de cal, Dolor, ¿Qué caballo vienes?, El libro de las nostalgias, A propósito de todo, La hora mágica, Amantes frígidas, Incipit. Pertenece al programa de investigación en Ciencias y Humanidades del ICEMER y actualmente prosigue una investigación centrada en la obra narrativa de José Emilio Pacheco, La palabra en sí. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor.
Y también tenemos el honor de contar con la asistencia de Miguel Reyes Retana, quien es el director de Prepa Agrícola. Bienvenido. Le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Como coyote mayor y sin ganas de aullar el día de hoy, aunque ahora sí podría aullar de hambre, pero generalmente aullo cuando tenemos un libro nuevo. Bueno, no, sí lo voy a hacer porque si no me duermo. Para los que no sepan lenguaje coyotingo, les voy a hacer la traducción. Quiere decir, muy buenas las tengan ustedes y ojalá las pasen mejor. Buenas tardes, sean bienvenidos. La verdad, estar en esta mesa de colado como editor es un orgullo, pero sobre todo un gusto que estamos celebrando, yo creo que desde hace... ya de manera concreta, yo creo que hace unos 4 o 5 meses, pero esperando el libro, se soltaron los caballos, yo creo que un poquito más de tiempo. Es un proyecto que Rolando ha estado madurando al paso del tiempo. Si buscábamos las fechas de cada relato, pues son varios años de trabajo. Sin embargo, esto se concretó bajo un propósito muy claro, muy firme, que hoy pues culmina de manera pública. No hace muchos días yo tuve el honor precisamente de pasar a su domicilio y entregarle los paquetes correspondientes. Pero además de esa satisfacción como editor de entregar un libro de relatos de un gran poeta, también estamos acompañando esta tarde a un gran maestro que a los que somos sus amigos nos compartió y nos enseñó muchísimas cosas, de las cuales están muchas escritas en este libro. Pero la mayor enseñanza quizá, y ahorita el maestro Miguel Ángel Leal Menchaca quizá pueda corroborar esta idea, es de que la amistad no se enseña, se aprende, pero también se disfruta. Han sido muchos años de convivir dentro del oficio literario, dentro del oficio poético y del quehacer literario, de manera grata y siempre creativa con Rolando. Ese es el personaje que tenemos hoy aquí. Por aquí veo a uno de sus hijos, está Ulises, gracias Ulises por tu presencia. Me falta Ikmar Cedrel, ya lo saludé, por aquí debe estar. Bueno, también estamos saludando y felicitando el día de hoy al padre, al buen padre que ha sabido ser Rolando. Y bueno, también está mi querida amiga, la maestra Georgina. Espero que no me desmienta tampoco, pero yo creo que el buen esposo que has tenido en Rolando, que te ha dedicado siempre sus poemas. Así es que, bueno, gracias por su presencia. Y no menciono a los demás amigos, maestros, pero híjole, qué gusto tenerlos aquí en primera fila. Voy a pasar con otra nota de satisfacción y de contento, que es la del maestro Miguel Reyes Retana, nuestro actual director de preparatoria agrícola, donde los 3 que ven ustedes aquí hemos trabajado, hemos realizado libros, cursos, talleres, hemos traído a la gran cantidad de escritores que se puede en este país para que nuestros alumnos tengan un panorama. Cuando se iniciaron las campañas para director de preparatoria, y por aquí están algunos alumnos que saben que lo recibimos en nuestro salón, decíamos que quizá uno de los perfiles más ad hoc para dirigir esta institución era Miguel Reyes Retana. Lo veíamos joven, lo veíamos fuerte, lo veíamos con todo el entusiasmo del mundo y dijimos, yo creo que así necesitamos un compañero profesor que no le tenga miedo a los desvelos ni a las carreras. Y vean hoy, dentro de su agenda académica,
sobre todo familiar, pues se tomó el momento para estar con nosotros. Si les parece bien, empezamos con unas palabras de parte de nuestro director de Preparatoria Agrícola, la institución donde nosotros estamos laborando, y que Rolando Rosas también se tuvo a bien colaborar y dejarnos todas sus enseñanzas. Querido Miguel, por favor. Buenas tardes y un aplauso, por favor. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que me siento muy honrado en estar aquí con ustedes hoy, que vemos tres personajes muy importantes de la preparatoria del área de disciplinas humanísticas. Como director debo reconocer que me da mucho orgullo dirigir una prepa donde nuestros profesores, nuestros docentes se preocupan por enseñar y también por explotar todo su potencial, por escribir, por transmitir estos conocimientos también a las alumnas y a los alumnos. Y me han platicado de la trayectoria del profesor Rolando Rosas. No tenía el gusto de conocerlo personalmente, pero les voy a comentar las coincidencias o lo bonito que tiene esta vida. Yo les podría platicar lo que conozco de manera indirecta del profesor Rolando a través de nuestro querido amigo Igmar, su hijo, alguien que conozco con unos valores bastante sólidos y con quien hemos podido tener una amistad y con quien puedo constatar los valores que trae de la familia, y eso es lo que yo podría hoy rescatar. No necesito, me parece, que decir la calidad de docente y de escritor que tenemos en el maestro Rolando Rosas, pero sí de la calidad humana que ha podido dar en su familia, y que eso, maestro, es una de las enseñanzas que se dan y que se dejan para la perpetuidad. Yo estoy, reitero, muy honrado de estar aquí, de dirigir esta preparatoria con los maestros que empujan hacia afuera, que no se quedan solamente en la docencia, sino que buscan transmitir cosas distintas a los alumnos y a las alumnas. Me da gusto ver también alumnos y alumnas aquí que pueden estar compartiendo y viendo qué pueden forjar o hacer ustedes en el futuro. Yo reitero, agradezco la invitación. Maestro Rolando, muchas gracias. Estoy muy honrado de estar aquí a su lado y gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, el festejado es Rolando Rosas Galicia, aunque hace rato estuvo con nosotros en esta mesa Ronaldo, un gran jugador de la poética, y a veces también nos acompaña Rolado. Total que parece que tiene varias personalidades. Yo quiero dejarle el micrófono precisamente al poeta y al narrador, sí, en esta tarde. Pero me dicen que hay que respetar a nuestros mayores, Miguel Ángel, así es que te vamos a pedir tus palabras, por favor. El compañero Miguel Ángel de Almenchaca tuvo a bien hacernos el texto de la Cuarta de Forros después de realizar la lectura de todos estos relatos. Miguel Ángel, muchas gracias, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes, con Eduardo, con el maestro tocayo Miguel Ángel Retana y con el maestro hermano Rolando Rosas Galicia. Muchos problemas tenemos para llegar aquí, los que vivimos a 50 kilómetros de la ciudad, y por eso le decía a Rolando que la presentación de este libro es una prueba de amor. Yo venía en la carretera y mucho tránsito, y mucha gente que venía para acá. Yo le preguntaba, oye, ¿por qué hay tanto tránsito? ¿Por qué va tanta gente para Texcoco? Es que van a presentar el libro de Rolando, me dijeron. Y entonces, pues ya ahora lo entiendo, viene mucha gente. Presentar un libro es como acudir al nacimiento del hijo de un amigo, porque los libros son nuestros hijos. Preñamos las palabras, preñamos el papel, inyectamos palabras, y no en 9 meses, a veces en 3 años, en 5 años, sale un libro. Y los queremos, y por eso festejamos que estar cuando se presentan. Voy a leer algunas palabras que escribí para no desviarme. Yo hice la Cuarta de Forros. Miren, esta es la Cuarta de Forros del libro. Yo la hice, pero cuando me dijo Eduardo que viniera a presentar el libro, pues agregué algunas palabras. Yo espero que ustedes disculpen, porque en la mañana apenas estaba haciendo este trabajo.
la verdad nos corretea mucho la chamba, nos corretea mucho el tránsito, nos corretea mucho el medio, pero estamos gustosos aquí. Voy a leer, y se llama el texto La incesante comezón de escribir, a propósito de la escritura de Rolando Rosas Galicia. Tiene un epígrafe que dice, un poema de Rolando, dice: me llamo Melitón y mi nombre suena a Coa, a Yate, Mecapal, a tierra de cerro árido. Es Rolando Rosas. Dice: escribir es una pasión, una compulsión desmedida. Escribimos porque si no lo hiciéramos, alguien escribiría por nosotros. Escribimos también por ese oxímoron que nos retrata en los sentimientos contradictorios de dolor y de placer. Nos divierte escribir, pero también lo hacemos cuando nos duele la vida y queremos cobrarnos la deuda. Escribir, en síntesis, es una expiación necesaria y superlativa, para algunos más acentuada que para otros. La genialidad se despierta, el duende o la musa, y nos arrancan del confort. Pone la pluma en la mano y emprendemos esa larga e intensa aventura que es la escritura. Si le preguntáramos, por ejemplo, a Rolando Rosas, ¿por qué escribes? Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, seguramente su respuesta resultaría más inteligente y cuidadosa que todo lo que he afirmado. Rolando es un escritor nato. Yo creo que nació con la pluma en la mano, como otros con un balón o una pistola. Es un luchador que diario sale a emprender la batalla con las palabras, pero no las agrede ni las violenta, solo las acaricia, las envuelve en sus manos y luego las seduce. De esta manera brotan de su pluma poemas insólitos que parecen arrancados de la sencillez de quien contempla atento el vivir cotidiano. Gran observador de plantas, animales y personas, nos proyecta dibujos que en una policromía nada adusta se transforma en realidades y deseos. Su poesía permea suavemente las cosas y las redefine, les pone sustantivos y adjetivos que sin que ellas lo supieran eran de su propiedad, estaban ahí desde el principio de los años, y la poesía de Rolando las hace renacer a través de multiplicar los nombres. Como afirmaba Borges, en la letra de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Rolando siempre piensa en un destinatario lector, el cual va dirigido su mensaje. Este aparecerá mañana o al fin de los tiempos, pero siempre su mensaje tendrá recepción. Voy a leer un poema del texto de Rolando que viene en Mester de Soltería. Dice: los seres felices son de carne y hueso, cada uno y tiene la certeza de que el otro es feliz. Pero el que escribe el mínimo instante del trazo, ¿acaso roe tu memoria, a sabiendas que cada línea será utilizada contra lo oscuro? Por eso, cuando veas los versos queridos, donde aún eras la carne turgente, las piernas largas y los glúteos firmes, no te desvanezcas, júntate en mí, aunque esté montando a otra o a otro. ¿Acaso importa? Bueno, esta tarde no es mía, y para muestra, como dicen, voy a leer la cuarta de foro. En Rosas, como en otros escritores, digamos, como en José Emilio Pacheco, los lectores tienen que elegir entre leer al poeta o al narrador, porque Rolando nos muestra también una narrativa firme y cuidadosa a través de la cual se despliega la piel que el tiempo ha ido confeccionando y que los años han convertido en otra, dejando solo el recuerdo, la nostalgia y las ganas de recuperar con base en la palabra aquel tiempo que ya no vendrá. La memoria, tanto individual como colectiva, se adhiere a los personajes que con cualquier pretexto o sin él empiezan a despertar y a despepitar historias que involucran a otros y a otras, que se buscan en las calles, en los objetos y hasta en los climas. Clamorosamente las palabras van cediendo a la densidad y se van elevando, convirtiéndose de pronto en nubes que se vacían ya concentradas en palabras.
la historia que vivieron o creyeron vivir los personajes. Un ejemplo rotundo es el libro que ahora nos ocupa, Se soltaron los caballos, sin duda un dicho popular muy reconocido en las personas que venimos del campo y que en las comunidades urbanas se convierte en un cliché relacionado con el hecho de que pierdas el control de las cosas. Podríamos decir mejor, se soltaron las palabras, que en el sentido más lúdico implica lo que afirmaba Charlie Parker, que de pronto él ya no podía controlar el saxofón y que éste tocaba solo, todo porque la música siempre acudía al encuentro de quien la tocaba. Así las historias de Rolando en este libro parecen un free short story, pero vayamos al libro. Se soltaron de los caballos de Rolando, Rosas Galicia, San Gregorio, Acapulco. Es un mosaico de relatos diversos, espoleados por la memoria, los recuerdos individuales y colectivos. Van desfilando en palabras que los reconstruyen nítidos e implacables. Una declaración franca de la mirada primigenia. Sí, como afirmaba Borges, no podemos cambiar el presente ni el futuro, pero sí el pasado. Basta contarlo como nos hubiera gustado que fuera. Pensaríamos en la conveniencia de dibujar un pasado idílico. Sin embargo, en los relatos de Rolando no hay tal. Aquí el escritor nos brinda un testimonio frontal de los orígenes, vertido en historias no precisamente idealizadas, en las cuales la realidad pisa con rigor inapelable. Los personajes, tanto individuales como en grupo, vagan por una sombra de recuerdos que pretende reconstruir a través de un lenguaje que solo se subordina al momento del relato. Lo mismo lo vemos en jornadas etílicas que buscan aferrarse a la noche para evocar a una mujer o a un suceso que, tirando los dados o añorando un paraíso perdido que el gobierno convirtió, pretextando la modernidad, en un lodazal donde la gente apenas sobrevive. Difícilmente podemos regatear a este libro el carácter autobiográfico de las historias. Don Miguel de Unamuno afirmaba que todo lo que escribimos es biográfico. No obstante, en la temática de las historias se puede hacer extensiva a otros espacios, otros pueblos y otras personas, pues la soledad, la tristeza, la muerte o el despojo no son privativas ni de un lugar, ni de una persona, ni de un tiempo. Así, los Procopio Galicia, Ángel Rosas, Noé Saldaña, Antero, Guajo, Antero o el Cholopitos no tienen exclusividad, a menos que se pretenda pensar en la marginación como un lugar que se reserva el derecho de admisión. En síntesis, se soltaron los caballos, que puede ser una alusión también a los dados o control que pierde el individuo sobre la bestia. También es alusivo a la forma en que se desbordaron los recuerdos de manera ilimitada, solo para volverse a construir como un acto de expiación en la que la anécdota se viste de ficción. Muchas gracias. Felicidades, Rolando. Siempre a los profesores, como estamos acostumbrados a hablarle a los alumnos a 2 metros de distancia, se nos olvida el micrófono. Por eso, compañero, por más que se lo acercamos, nos falla. Bueno, antes de que el poeta tome la palabra y lance sus poemas al viento y sus historias, yo quiero decir que los amigos siempre han intentado a que los libros que hacemos salgan de la mejor forma posible. Pero los duendes de la imprenta siempre me hacen cometer esas famosas erratas de los libros. Pero dentro de este proceso de cuidado que tuvo bien Rolando al darme sus textos, pues fue revisarlo, ponerle una letra de buen tamaño, y desde un principio quisimos poner las obras plásticas de 2 grandes amigos de Rolando, que es la maestra Margarita y nuestro querido amigo Juan Manuel Salazar. Gracias por estar acá. Es un honor tener a estos artistas plásticos. Dice Ulises que por favor se pongan de pie, porque ya, por favor, sí, porque no es fácil, ¿no? Sí. Gracias.
Gracias, Ulises. Sí, los tenemos que mencionar porque, miren, hicimos un par de pruebas y quedaban las ilustraciones de sus paisajes, Margarita, esta zona volcánica, por ejemplo, o los canales de Xochimilco, de San Gregorio, y los vimos y me dice Rolando, no, como que esos no son mis amigos. Entonces les pusimos hasta papel cuché en selección a colores y me dice Rolando, pues ahorita nomás vámonos con Salazar y la próxima obra de Margarita. Ya está formada Margarita. Y ahorita le estaba comentando a nuestro querido director de preparatoria, el maestro Miguel Reyes Retana, la calidad de artistas que tenemos esta tarde también. Así es que me dice, no, invítalos, ahí tenemos nuestro pasillo de exposiciones, ya están invitados también. Y bueno, es otro de los plus o de la calidad que tiene nuestro libro. Gracias a ustedes por acompañar a Rolando. Y antes de pasarle ya, como les digo, el micrófono a nuestro poeta, tengo que hacer el comercial de la tarde. Jóvenes, el libro sale en 50 pesos, se lo pueden llevar a 2 por 100 o 10 por 500. Mis alumnos de prepa, vean, a mitad de precio, ¿dónde conseguimos un libro de este poeta a ese monto? La verdad que está regalado. Pero bueno, y si alguno de nuestros alumnos de preparatoria agrícola deciden mejor comprarse otra cosa en esta Feria Nacional de la Cultura Rural, pues también aceptamos fotocupones. Lo importante es que lean a nuestro querido poeta. Bienvenidos. Con ustedes, Rolando Rosas, Galicia. Bueno, miren, yo tengo que agradecerle a Eduardo porque él ha publicado como 8 libros míos, Arriesga su lana, y es mi amigo desde hace como 30 años o más. A Miguel Ángel Almenchaca, que es mi amigo de hace 40 años, cuando yo entré aquí a esta universidad, él hizo mi examen, fue un jurado para que yo hiciera mi examen. Además, pues, nos hicimos amigos y él me enseñó mucho sobre jazz. Me prestaba sus cassettes, sus discos y hasta me regaló una colección de jazz. Entonces, aparte de que él es muy buen cuentista y ensayista, con él aprendí de Borges, de José Emilio Pacheco, del indigenismo, y pues somos amigos de hace muchos años. Aquí hay varios amigos que son de 40, mínimo 40 años. Por ejemplo, ese título, Soltaron los caballos, es una expresión de un cantante que se llama Cheo Feliciano, que es un cantante de salsa. Cuando él entraba en acción y entraba como en éxtasis cantando, decía, se soltaron los caballos. En mi casa yo ponía el disco y mis hijos estaban pequeños, pues tal vez se aburrían, pero se les quedó, sobre todo a mi hijo Ulises se le quedó. Y cuando estábamos buscando el título, yo le había puesto anteros, que significa en griego amantes. Él me dijo, mejor se soltaron los caballos. Y ya quedó el soltar los caballos. Luego tiene una ilustración de un sol, un cerro y un sol, que es un grabado que mi amigo Juan Manuel Salazar me obsequió hace como 20 años. Y lo tengo ahí en uno de los pasillos y lo veo y me gusta mucho. Juan Manuel Salazar es otro amigo, pintor, y pues alguna vez planeamos un libro con ilustraciones de él y aproveché esto porque él me ha obsequiado y mi hijo le ha comprado quizás un cuadro y pues él ha hecho pintura a mi mamá, a mi abuelo, a uno de mis hijos, a mi esposa, y pues metimos aquí sus ilustraciones, sus cuadros. Y Eduardo dijo, para que quede bien, que vaya en papel cuché. Dijo, me voy, se mandó, ¿no? En papel cuché. Bueno, él es mi amigo Juan Manuel Salazar y mi amiga Margarita Chávez, cuyo
Un cuadro de ella lo utilicé para la ilustración de mi libro anterior, que se llama El viejo del agua, ¿verdad? Bueno, luego pues viene la editorial Cofradía de Coyotes y abajo dice relatos. Relatos quiere decir que estos no son cuentos. El maestro Miguel Ángel sabe más sobre el cuento, porque él ha hecho estudios o un trabajo sobre el cuento. Pero dentro de lo que yo sé, es que la diferencia entre un cuento y un relato, que es, mejor dicho, son crónicas, que el cuento, el 90% es imaginación, y la crónica, el 90% es, pues, realidad. Entonces los tres primeros relatos tienen que ver con el cuento. El Arca de Noé, Anteros y uno que se llama Hansel. Se tiene que ver más con la imaginación. El que se llama Obligado a buscar un caballo tiene que ver con el hecho de jugar cubilete. A mí me gustaba mucho el cubilete, pero pues eso nada más se juega en las cantinas con los que saben jugar cubilete, y de eso habla el segundo. Entre ligues y cachondeos, yo iba a un taller de cuento en el Distrito Federal con el maestro Edmundo Valadez, un extraordinario cuentista y maestro. Ya falleció, y un día no fue, y pues ahí empezamos a tallerear los textos. Guajo y sus hermanos es una crónica de unos tipos que viven en el Iste, frente a la primaria. Hay un cuate que todavía anda por allí, le dicen el Papo, pero yo aquí le puse Yogi. El otro se llama Ladrón de Bicicletas, y es la historia de un compañero de aquí de Chapingo, uno que ingresó, pero no egresó. Él era muy difícil de carácter, pero le gustaba escribir y leer. Entonces, pues se fue, lo dieron de baja. Y un día que yo andaba en Torreón, me dijeron, aquí vive Miguel Ángel. Lo busqué y lo encontré. Él era bibliotecario en Torreón y seguía escribiendo. Se había casado y tenía un niño de 1 año. Después lo perdí y lo volví a encontrar, y me dijo, ya he publicado 3 libros. Uno en el Conaculta, otro en la universidad, y seguía escribiendo, y escribía como degenerado malvado, pero mucho, escribía mucho. Entonces yo le dije, dame un libro tuyo, y yo lo llevo al Conaculta. Se lo traje a Juan Domingo Argüelles, se lo publicó. Pasados 15 años, vino a mi casa y me dijo, te traigo a mi hijo, quiero que entre a la escuela. Y entró. Se llama Miguel Ángel Morales, y su hijo también se llama Miguel Ángel Morales. Ese muchacho ya egresó de Chapingo, egresó de la maestría en alimentos, industrias agrícolas, y actualmente trabaja en Estados Unidos, en Ohio. O sea, Miguel Ángel no terminó, pero su hijo sí. Y Miguel Ángel terminó de estudiar en la Normal Superior de Torreón, literatura, y creo que ahora da clases. Este es el cuento del Ladrón de Bicicletas. Es una historia muy triste, muy fuerte. Mariposa de Colores es la historia de una de mis abuelitas que vivía en La Bondojo y vivió como 90 años. Le hice una historia. Culebras de Agua es una historia que habla sobre cómo se perdió el agua de mi pueblo, que se llama Sangahuatlapulco, y con una ilusión de que tal vez un día vuelva a crecer, vuelvan a crecer los manantiales, aunque pues ya ven que ahora afecta mucho, ¿no?, con las lluvias intensas. Y entonces así son estas historias. Y al final yo escribí una historia que tiene que ver conmigo,
de cómo llegué a Chapingo. Les voy a leer esta historia y luego pues ya platicamos más, ¿no? Vamos. Se llama "Y las matemáticas". Dice: en mis días en la primaria me acuerdo de doña Chonita, la conserje, quien a la hora del recreo, así le decíamos al tiempo feliz de los partidazos de fútbol, vendía tortillas rociadas de salsa verde y queso, es decir, deliciosas enchiladas. Lupita, Conrado, Guille, Beto, Nicha, Cipriana y Ernesto son nombres de algunos maestros que regaron lágrimas, sudor y saliva, y uno que otro golpe de regla y borrador en los dedos de los traviesos alumnos de la Escuela Independencia Económica de México. Como turno vespertino. Caso especial es el del profesor Arturo Casanova Leal, vecino del barrio de Caltongo. Él estudiaba ingeniería y era de los más enérgicos. Imponía y por supuesto le teníamos pavor. Nos tocó en tercero y quinto. Era obsesivo con los problemas de matemáticas, dictados o escritos en el pizarrón. El trabajo era largo, pesado. Mi amigo Filemón y yo nos repartíamos la tarea y solucionábamos el asunto a todo el grupo, mientras él iba sobres tras la maestra Lupita. Los grandulones del grupo decían que ese arroz ya se estaba cociendo. Con un sentimiento de mezcla de miedo y admiración, yo quería ser como él, ser ingeniero. En la secundaria, Alfonso Pruneda, un maestro cuyo nombre he olvidado, pero a quien le decíamos Clark Kent por su fiel parecido a Superman, impartía la clase de matemáticas en segundo año. Al parecer, todas las maestras querían con él y entonces yo quería ser matemático. A los 15 años, al egresar de la secund, estaba seguro de mi destino, la prepa 5, con todo y porros. Para estar ad hoc, me dejé crecer el pelo, pero los sucesos del 68 me condujeron por otras veredas. Al término del conflicto, entré a estudiar para contador privado en la Escuela Comercial Alba de 5 de febrero, carrera que no terminé. Luego, a la Escuela Nacional de Maestros. Allí conocí a la maestra Margarita Ojeda, quien coordinaba una biblioteca circulante. Le agradezco a mi amigo Agustín Cantú, que fue mi compañero hace 50 años en la Escuela Nacional de Maestros y que anda por acá, vino de Querétaro a encontrarnos. También a su compañera, que es maestra también de la misma generación. Y entonces empecé a leer. Para los que quieran dedicarse a la escritura, hay que leer. Las matemáticas fueron quedando en algún lugar lejano. Los dieces de la primaria y secundaria no existieron más. Aquellos signos que comprendía y podía ver se volvieron borrosos y confusos. Llegaron los 7 y los tallones de panza para pasar las álgebras y cálculos. En el local de aquella biblioteca circulante había novelas, libros de cuentos y poemas. Recuerdo haber leído Pensativa y Lluvia Roja de José Goitortúa Santos. Un agregado: aquella maestra, que estaba casada con un psicólogo un tanto más joven, organizó en su domicilio un círculo de lectura donde leíamos y comentábamos textos de Ramón López Velarde, Salvador Díaz Mirón, Manuel José Otón, José Martí, José Juan Tablada y válgame Dios, disque poemas de nuestra autoría. En la Escuela Nacional de Maestros impartía clases Emma Godoy. Con ella establecí una relación que ella decía de parentesco,
pues mi abuelo Procopio se apellidaba Godoy. La maestra me enseñó versificación y sobre todo a leer a Góngora, Quevedo, Sor Juana, Gabriela Mistral y Pellicer. De ella leí sus libros Sombras de Magia, Que mis palabras te acompañen y Érase un hombre pentafásico, un novelón entre filosófico y religioso que siempre cargaba a todas partes. Al egresar de la Escuela Nacional de Maestros, me asignaron una plaza de primaria. Yo fui a dar a la unidad Vicente Guerrero en una escuela nueva y sin nombre. Allí fui profesor durante 3 años, uno en sexto, otro en tercero y uno más en quinto grado. Por supuesto que formé una biblioteca circulante. Si en el grupo había 5 filas, los alumnos de cada fila compraban un libro diferente y al final de un plazo de 4 a 6 semanas lo leían y lo intercambiaban. Al término del año donaban el libro a la escuela. Algunos títulos que recomendaba leer eran Canasta de cuentos mexicanos, Cuentos de la selva, La metamorfosis y otros más. Una breve anécdota. Carlos, un niño de quinto grado, indisciplinado en el salón y rebelde en su casa, le tomó gusto a la lectura. Un día sus padres fueron a saludarme y me contaron que aún cuando le indicaban a Carlos que apagara la luz porque ya era de noche, él seguía leyendo con la luz del foco de la calle, situado frente a la ventana de su recámara. Al parecer su actitud era diferente. Ya encarrerado en el magisterio, egresé de la Escuela Normal Superior de México. Dato presumidor, allí tuve de maestros a Arqueles Vela, Antonio Domínguez Hidalgo, Eduardo Rodríguez Herrera y algunos más que ayudaron en mi formación. Y me fui a impartir clases de taller de redacción en un CECID por los rumbos de Catepec. Por aquí una alumna que yo le di clase allá en ese cerro medio terregoso. Blanca, gracias por venir. Y otra vez a formar una biblioteca con el mismo procedimiento, pero en lugar de filas, ahora eran grupos. Y ya rifaban autores como Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Richard Bach, Aldous Huxley, José Agustín, Gustavo Sainz y otros. Como al parecer el más motivado era yo, organicé lecturas con la presencia de escritores como Mario Alberto Mejía, Sergio Negrete, Antonio Domínguez Hidalgo y Arqueles Vela, quien por cierto en aquel CECID de un cerro terregoso dictó la conferencia Lo fantasmagórico en la literatura actual. Fue la última. Meses después falleció. Ya era un tipo de 80 y tantos años, pero me estimaba mucho y aceptó ir a dar esa conferencia. Al paso de los años, encontré a una alumna de aquella escuela. Había publicado 2 poemarios de excelente factura. Trópico de Sangre es el título de uno de ellos. Ella es Araceli Romero. A la fecha no sé qué hace, seguramente escribe. Anduve también en la secundaria 185 por los rumbos difíciles de la colonia San Felipe de Jesús. Alguno que otro alumno se inició en los goces de la lectura. Lourdes Villanueva, una adolescente, destacaba por su dedicación, sensibilidad e inteligencia. Al realizar las síntesis argumentales, descripciones de personajes y escenarios, y sobre todo al señalar las ideas generales contenidas en el texto, o hacer evidentes las visiones del escritor. Como también se inició en la escritura de poemas, a partir de sus textos iniciales, realicé mi tesis de licenciatura, cuyo título fue Notas en torno a la creación poemática. Lourdes Villanueva estudió en la Escuela Nacional de Maestros. Alejandro Sandoval la seleccionó para un libro de escritores jóvenes. A la fecha conservo 2 cuadernos de ella con comentarios y ejercicios de lectura creativa.
creo que ya falleció. En 1980, fíjense, ingresé a la felicidad, ingresé a Chapingo, ¿no? En 1980, aquí fueron mis 40 y tantos años más felices de mi vida. Esta universidad, para los chavos de primer año, van a pasar los años más felices de su vida. Aquí van a encontrar con quién se van a casar, los novios, dan 3 veces de comer, ¿no? 3 veces al día de comer, hay cuartos, buenos maestros, aquí hay 2. No. Como profesor de tiempo completo y formé un grupo de lectura, a pesar de que los concurrentes querían uno de escritura. Escribir y leer, les decía, son las caras de una misma moneda. En el volado generalmente ganaba la cara de la lectura. Leer y escribir es lo mismo, ¿eh? Y si no les gusta escribir, pues les va a gustar leer, pero lean. Por allí se asomaba un joven cuyo carácter entre agresivo y medroso hacía difícil su integración. Él se autonombraba el Cholopitos. Nuestras reuniones se realizaban en el edificio que llamamos el Casino Estudiantil, en un tapanco que fuimos llenando de libros de diversa índole: Hesíodo a Baudelaire, de Catulo a Bukowski o de Rulfo a Bonifaz Nuño. Aunque apartado siempre, el Cholopitos consiguió la llave del tapanco y se quedaba a leer durante la noche. Lo hacía con avidez, como saciando un hambre de tiempo atrás. Un día abandonó la escuela y se fue a Torreón. Me escribió algunas cartas. Yo escribí una crónica donde el personaje era él y la publiqué en el periódico Generación, junto con una carta que él me había enviado. Su historia es un tanto dolorosa y mejor basta decir que un día lo busqué en Torreón. Él trabajaba como bibliotecario, impartía talleres de ajedrez y lectura para niños. Además escribía cuentos y poemas. Ha publicado más de 4 libros, uno por la UNAM en la colección El Ala del Tigre, otro en la colección Tierra Adentro del Conaculta. Si alguna vez pensé que el Cholopitos era un caso perdido, creo que la lectura y la escritura le ofrecieron otra visión de la vida, otro chance. Con tropiezos, raspones y otra vez arriba, mi carnal el Cholopitos, ahí la lleva. De aquel grupo de talleristas, varios han continuado por los campos de la escritura. Pedro Cabrera, ¿no anda por ahí? Pedro Cabrera publicó un libro de poemas y es editor en la editorial Santillana. Raúl de León ha publicado un libro de poemas, la novela Mariposa de Cristal, donde da santo y seña de sus andanzas por Chapingo. Esa es la novela. Esta. Si quieren enterarse cómo era la vida en los 80s, de los 80s a los 90s, esta es la vida o el trayecto de un personaje característico de Chapingo. Ustedes ya lo saben, pero se llama Margarito, actual conocido como Margot, y vive. Entonces, esta es la historia de Margarito, de Raúl de León Alcocer. Y cuando ellos eran mis alumnos del taller, yo les publiqué un libro a 3 personas, entre ellas a Raúl de León, un pequeño poemario. Les voy a leer un poema de Raúl porque es muy bueno y sigue escribiendo. Hace como 2 o 3 años obtuvo el Premio Nacional de Novela Histórica y el poema dice así: uy, con su cara de saberlo todo, Sandra intuye la amistad que llevo, el animal que llevo dentro. Sabe el cuervo en mis pupilas, no puede verme caminar, pues luego sabe mis andanzas. Por mi aliento sabe la sospecha, aunque su olfato alcanza a olerme el pensamiento. Sandra es mi hermana y es mi desventaja.
me come gajo a gajo la naranja del secreto. El único consuelo ante ella es ser algo más de lo que sabe. Ese es un poema de Raúl de León, que es un excelente escritor. Vive en Chihuahua, creo. Bueno, continúo. Francisco Manuel González Jaime, a decir de sus compañeros, era el más adelantado, pues escribía sonetos de buena factura y versos en los cuales integraba el habla cotidiana con sus circunstancias de adolescente. Un día egresó y no volvimos a saber de él. Alguien ha dicho que dio el braguetazo y ahora escribe a oscuras y solo en su domicilio. Manuel González Jaime también le publiqué este libro, unos grabados de Fernando Pérez Nieto, pero este es muy bueno. Dice, escribía sonetos y muy buenos. Les leo este soneto de Francisco Manuel González Jaime. Dice, ofréceme tu cuerpo ciego y mudo, pero lleno de amor el tibio hueco, bálsamo el resquemor del libio seco y manso a la pasión del brazo rudo. Dejemos encontrarnos ya desnudos, como se encuentra el grito con el eco, y si el pecado es carne, también peco, cuando dejo que Dios desate el nudo. Hecho de la pasión y el arrebato, donde calla la voz, vale el suspiro, para seguir amándonos otro rato. Si calla un solo cuerpo, para el grito que dan los cuerpos en su vuelo grato, pero si callan dos, la muerte miro. Son sonetos muy buenos y los escribió cuando tenía menos de 20 años, pero no volvimos a saber de él y era el mejor. Varios más andan por ahí de verso en verso. Raúl Orrantia ha publicado este libro de cuentos que se llama Cuéntame un cuento pero de corrido. Raúl Orrantia un día fue a mi cubículo y me enseñó unos poemas y le dije, ¿qué haces en economía? Vete de aquí, tú eres un escritor. Y se fue. Le digo, en economía tu hermano es el mejor, tú vas a ser la sombra de tu hermano. Y se fue a la UNAM, se inscribió en literatura italiana. Iba a mi casa y cada semana o cada mes se llevaba una mochila de libros de los pocos que yo tenía de italiano y me regresaba los. Terminó, se fue a hacer su maestría a Italia. Ahí conoció a una holandesa. Luego hizo su doctorado y ya no regresó. Fíjense nada más todo lo que ocasiona escribir. Se pueden ir a Europa, hacen su maestría, su doctorado, conocen allá otra mexicana que está haciendo su maestría y se regresan a México, ¿no? Bueno, pero ya no sé de él. Antes me escribía por correo o por Facebook, pero seguramente, pero es un librazo, ¿eh? Y se lo publicaron en el Estado de México porque ganó la beca del Estado de México. Bernardino Bautista Antonio obtuvo una beca para escritores en lenguas indígenas. Aquí hay muchas personas, muchos alumnos que hablan lengua indígena, pero son desaprovechados. A veces los funcionarios que ponen en quien debe atender esto no los atienden. Un día me lo encontré en la prepa llorando. Le digo, ¿qué te pasa, güey? Me dice, me van a dar de baja. Le digo, ¿por qué? Pues porque reprobé materia de agronomía. Presente el extraordinario. No, que ya estaba fuera. Le digo, pues dile que hablas náhuatl. Ni modo, lo dieron de baja. Y le digo, no te vayas, quédate en mi casa. Y se quedó en mi casa. Tengo dos casas, una del Iste y otra grande. Se quedó en la casa grande y nosotros nos quedamos en el Iste. Dice, ¿qué voy a vivir? Digo, pues yo te doy 50 pesos diarios para que comas. Y ahí te quedas en mi casa. Nada más tienes que escribir tu historia. Y era una historia terrible, pero terrible, como
terrible, terrible. Era para llorar, pero escribía. Y le digo, ahora tradúcelo al náhuatl. Y lo tradujo. Le digo, ahora mándalo al concurso del Premio Nacional de Lenguas Indígenas. Y lo ganó. Entonces era una beca en la cual le daban 6,500 pesos. Me decía, cuando voy a cobrar al Conaculta, que está en reforma, dice, me da mucha pena porque me dicen, pase maestro. Era un alumno de aquí, extrañaba mucho a su familia. Yo lo encontraba, le compré una guitarra, lo encontraba mirando el ventanal. Le digo, ¿quieres irte a tu pueblo? Sí, lo había inscrito allá en el cooperativo, en la escuela para trabajadores abierta para preparatoria. Yo le digo, bueno, pues vete a tu casa, no te gastes todo el dinero, gástate al mes la mitad. Es que extrañaba a sus hermanos. Tenía un hermano, su mamá la habían matado, tenía un hermano chiquito como de 2, 3 años. El papá lo amarraba de un palo en la esquina de su casa y se iba a trabajar. Era un jornalero de por San Luis Potosí. Cuando regresaba, decía, el niño estaba batido en sus excrementos. Las tías le llevaban de comer algo, ¿no? Extrañaba mucho. Se fue, ya no lo he localizado, pero eso debía haber sido aprovechado aquí en Chapingo, ¿no? Era un premio nacional. No se aprovecha. Yo me acuerdo que a la académica de ese entonces la encontré. Le digo, oye, fulana, ¿por qué no atiende el asunto de este muchacho? Me dijo, yo no tengo tiempo ahorita, tú atiéndelo. Le digo, yo no soy profesor, tú eres la subdirectora académica de la prepa. Pues no. Ay, cabrón. Bueno, otros más se inician en el placer de leer y escribir. Uno puede presumir de sus maestros y también de sus alumnos y de sus amigos. Chapingo me ha brindado esa oportunidad. Yo puedo presumir que uno de mis alumnos, Juan Antonio Villanueva, es el director del Colegio de Posgraduados. Otro de mis alumnos, el doctor Eugenio, no me acuerdo su apellido, ha sido rector de esta universidad y director de Zonas Áridas. Entonces, puedo presumir de María, que es doctora. Me gusta que mis alumnos lean. Creo que las bibliotecas circulantes son una opción real. Ahora tengo la mía con libros que presto a todo aquel que se arriesga a los placeres de la letra. A decir verdad, todos son ganas de compartir lo que uno siente o que otros vean e imaginen. De mis clases de redacción, hasta ahí termina mi estancia en Chapingo. De mis clases aquí en Chapingo, les dejaba a mis alumnos que escribieran textos de 10 renglones. Luego otros 10, y me decían, ¿de qué escribo? Pues de lo que sabes, pero no sé nada. ¿Cómo no? Sabes de tu pueblo, sabes de tu mamá, tu abuelo, lo que te cuenta tu abuelo. Y entonces, con esos trabajos, hice este libro que se llama Ave de Paso, que son crónicas de mis alumnos de Chapingo. Hay una crónica que se llama El primer día. ¿Cómo es su primer día? Entonces uno dice, pues yo conocí a fulana y nos echamos ojitos. Y al otro día ya nos dimos de besos. Y como al tercer año ya tenían un niño. ¿Y cómo le hacen? Dice, en el cooperativo hay una persona que cuida niños, es una enfermera jubilada. Pues eran de los mejores, puro 10, y terminaron la carrera. Cuando terminaron la carrera ya terminaron con 2 hijos. En este libro, y luego hice otro libro que se llama, ya se perdió, Amores Chapingueros. Entonces, en Amores Chapingueros, María Reyes Chávez, que es nuestra compañera, doctora egresada de Economía, dice, hizo un texto que se llama Mi llegada a Chapingo. Es un texto terrible, pero terrible, ¿verdad? Hasta de llorar, ¿no? Pero eso fue hace 15 más, terrible. Bueno, entonces aquí otras historias. Descubrieron algunos alumnos
Ellos fueron engendrados en Chapingo. ¿Cómo lo ven? Digo, pregunten a sus papás, porque les decía, a ver, ¿quiénes son hijas de maestros de chapingueros? Y había 3, 4 pares, ¿no? Ahora, pregunten cómo era la vida de Chapingo en ese entonces y dónde los engendraron ustedes. Y algunos contaron que en algún espacio de por acá fueron engendrados. En este hay una historia muy buena. Una compañera contó de que se andaba dando besitos con su novio abajo de unos arbolitos que estaba por aquí donde está una de las, por acá en las compañías, ¿cómo es por Bosques? La Novena. Entonces hicieron, no sé si ellos lo hicieron, pero hicieron así, como una casita con pinos, ¿no? Y ahí se metían y se daban sus besos, sus fajes. Entonces yo conté esto, bueno, escribí, y me dijo el rector de ese entonces. Yo le dije, ya tengo el libro, pero no tengo dinero. Fui a hablar con el rector y me dijo, lo voy a leer. Lo leyó y me dijo, no puedo dar dinero para publicar esto. ¿Qué van a decir de Chapingo? Que es pura perversión. Le dije, bueno, eso sucede, rector. Bueno, lo convencí y me dio el dinero para publicar el libro. Cuando salió, le dije, ahora usted va a presentar el libro con un evento como este, ¿no? Barrales, el doctor Barrales. Pero los de Bosques mandaron a tumbar esa casita. La quitaron para que no hubiera más pervertidos. Bueno, hemos publicado más libros, porque para enseñar a leer a los alumnos, dice, hay que tener que leer. Y entonces con el maestro Moisés Zurita, con Eduardo Villegas, con el maestro Miguel Ángel, con Arturo Trejo, que ya falleció, con la maestra Georgina, hemos publicado de ese tipo como 50 libros. Es un número muy bueno, ¿no? Para leer. No sé, yo me jubilé hace como 4 años, 3 años, no sé cuántos habrán publicado, pero espero que sigan publicando, porque si no, que leen. Muchas gracias, jóvenes. Me dijeron que ya se acabó el tiempo. Tenemos 5 minutos, el recordatorio de la tarde es 50 pesos el ejemplar, a mitad de precio, la firma, el autógrafo es gratis y tenemos, por favor, 1 o 2 preguntas del público, pueden ser nuestros alumnos, nuestros amigos, por favor, porque nosotros sí respetamos el horario de inicio y de término de esta feria del libro Chapingo 2025. De antemano, gracias por su asistencia, queridos amigos, queridos compañeros, queridos alumnos, gracias. Si hay alguna pregunta, por favor. No les vamos a cobrar. Acá, ¿cómo le hacemos para el micrófono? ¿Te acercas? Si gusta aquí el micrófono de enfrente, ya